tenemos, exacto, unidades de medida. Tenemos, exacto, el metro, que conocemos como 1M, y tiene unos submúltiplos que son el decímetro, el centímetro, el milímetro y la más conocida, las micras, ¿cierto? Ya pues hay otras, pero esas son las que más manejamos. Y los múltiplos más conocidos son el decámetro. Bueno, aquí lo escribí completo, pero pues realmente es de M mayúscula, D mayúscula, M minúscula, el hectómetro y el kilómetro, ¿sí o no? Que son las más conocidas, ¿no? Porque hay otros múltiplos, por ejemplo, el megámetro, el gigámetro, pero en nuestro caso, pues, pues si nos ponemos a mirar o a analizar, pues, ¿cuáles utilizamos? Pues el metro, el decámetro en algunas cosas, el hectómetro en algunas casas y los kilómetros, por ejemplo, para medir las distancias de una ciudad a otra. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las famosas unidades de medida de longitud que, pues bueno, nosotros utilizamos, porque en el sistema inglés, aparte de las pulgadas, están los pies, las yardas, las millas, ¿cierto? Que tienen, pues obviamente, sus equivalencias en metros o en centímetros o en milímetros o en... ¿Sí? Kilómetros. Ok. Entonces, la más conocida entre nosotros o en el sistema colombiano o en lo que más manejamos en el, de para longitud, pues obviamente es el metro. El metro es una medida por allá la conocemos con la sigla M minúscula y hace parte del Sistema Internacional de Unidades. Y vuelvo y repito, pues de ahí surgen pues varios múltiplos y varios submúltiplos dependiendo pues como de la cantidad de metros que se manejen. Inicialmente esta unidad de longitud fue creada por allá en el año 1792 y se definía como la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el norte de la línea de Ecuador, del ecuador terrestre a través de la superficie terrestre. ¿Sí? La 10.000.000ª parte de la línea del Ecuador. Después por allá sacaron otro valor que equivalía
Bueno, acá pues la 10 vuelvo y repito, la 10 millonésima parte de la distancia entre el polo norte y el ecuador, a lo largo de la línea meridiana, que bueno, que pasaba por París. Luego, a ver, por acá dice que la distancia, que era la distancia, después se definió que era la distancia recorrida por la luz en el vacío, pero es que pues ese número es un poquito como complejo, ¿no? Pues es un fraccionario que dice que uno sobre 299.792.458 partes de un segundo, pues es que como complicado, pero bueno, ahí lo definieron así. Entonces, vuelvo y repito, entonces, las más conocidas, vuelvo y repito, es el bueno, de los submúltiplos, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, ¿qué es un decímetro? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que es un decímetro? La décima parte del metro. Exacto, es la décima parte de un metro. Centímetro, pues es obviamente la centésima parte de un metro. El milímetro es la milésima parte. Pero y ahora le toca poner otro. Por favor, por allá donde tienen ruido al fondo, le ponen ¿qué? Silencio al micrófono, por favor. Y el micrómetro es prácticamente la 10 milésima parte de un metro. Entonces, vamos a definirlas acá. Entonces, un decímetro, como lo dice, es la décima parte de un metro. Un centímetro es la centésima parte de un metro. Un milímetro, pues la palabra misma lo dice, es la milésima parte de un metro. Y un micrómetro, o una micra, 10 milésima, la 10 milésima parte. es la 10 milésima parte, correcto. 10 milésima. La millonésima, 10, perdón, 10 a la 6, no, estamos entonces cometiendo un error, porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la millonésima parte de un metro. No es la 10 milésima, sino la millonésima parte de un metro. ¿Sí? Porque es 10 a la menos 6. Entonces, esas son las más conocidas. Entonces, bueno, estos son, ya les dije, son los submúltiplos. Bueno, hay más, pero los más conocidos son estos. Submúltiplos. ¿Sí? Los que conocemos en la vida cotidiana. Los otros, pues ya es para otros. Y hacia arriba, o sea, los múltiplos, tenemos un decámetro que ¿a cuánto equivale? Pues a 10 metros. Un hectómetro, ¿a cuánto equivale? A 100 metros.
un kilómetro equivale a 1000 metros. Como les comentaba, hay otros, pero pues de pronto los mencionamos, pero no los vamos a usar. Vamos a ser prácticos. Vamos ¿qué? Como a familiarizarnos o a recordar pues, lo que se utiliza. Pues a mí que ahorita pues no nos interesa conocer qué es por ejemplo, en los submúltiplos, pues no creo que sea como, bueno, de pronto hasta al nanómetro sí sería importante mencionarlo. Por allá en los mecanizados sí se utiliza. Bueno, voy a escribir aquí abajito. Y esa la abreviación es una M pequeña. Esperen porque acá. Un nanómetro son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es la millonésima parte de un metro. Eso es tan pequeñito que, mejor dicho, solo con aparatos de precisión la podemos obtener. Son como la más conocida. Y de los múltiplos, ahora se me perdieron acá. Entonces, por ejemplo, pues están los megámetros, están los gigámetros, los terametros, los petámetros, los hexámetros, los sectámetros, los yotámetros, pero pues las hemos escuchado, pero como vuelvo y les repito, pues no las vamos digamos, como a poner mucho énfasis, porque pues no es lo que se requiere para el ciclo y pues para nuestra vida cotidiana. Vamos a ser, como les digo, prácticos. Entonces, de las que están mencionadas de múltiplos, pues lo que más conocemos son los, por ejemplo, para las distancias entre ciudades son los kilómetros, ¿no? ¿Cierto? Entonces, nos dicen, no sé, voy a averiguar acá, por ejemplo, a ver, hablamos acá al doctor Google. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, la distancia entre Cali y Bogotá. Cali, bueno, y Medellín, pongamos. Cali y Medellín. Entonces, según el doctor Google, dice que tiene 421.7 kilómetros. ¿Cierto? Es distancia de Bogotá, entre Medellín. Bueno, eso se supone que es de acuerdo a las vías que hay, ¿no? Medellín y Cali. Dice que hay 421.7 kilómetros. ¿Qué me está diciendo con este 7? Que son 421 kilómetros completo. Y este 7, ¿cuánto equivaldría en metros?
¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Pues equivale a 421 kilómetros exactos más 700 metros. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O se perdieron ahí? Sí, señor. Por aquí decían que quedaba en metro. Por acá nos decían que el decímetro. Acá nos decían que el centímetro. Acá que los milímetros. Por acá que las micras. Y que por acá que los nanómetros. Ese nanómetro lo puse ahí opcional. Y por acá nos decía que los decámetros. Acá nos bueno, esto es mayúscula, perdón. D mayúscula, M minúscula. Por acá que los hectómetros, H mayúscula. Y acá que los kilómetros. No sé si ya la recordaron. ¿Cierto? Entonces nos decían, que si tenemos 20 hectómetros, nos decían, páselo a metros, a milímetros, a centímetros, a kilómetros, ¿cierto? ¿Qué hacíamos? ¿Quién lo recuerda? Supongamos que estos 20 hectómetros lo quisiera pasar a centímetros, ¿qué hacíamos? Pasan a metros y después a centímetros. Teníamos 20 hectómetros, ¿qué hacíamos para pasarlo a centímetros? Pues sencillamente poníamos acá el 0, acá poníamos el 2, o sea que estábamos diciendo que 20 hectómetros equivale a ¿qué? A 2 kilómetros, aquí 20 hectómetros, y que si nos dice que pasábamos a centímetros, ¿a cuánto equivaldría? ¿A cuánto equivaldría? Pues a 200.000 centímetros, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se ubicaron o se perdieron? No, está bien, profe. Fácil. Sí, señor. ¿Cierto? Así es. Ok. Y que si nos decíamos, no, tenemos 350 kilómetros y nos decían páselo a metros, ¿qué hacíamos? Le escribíamos acá. Bueno, entonces aquí venían otras dos columnas, ¿cierto? Y ya les digo a qué correspondía, ¿cierto? Por aquí hay una, según la escala, pues más conocida, aquí vienen los megámetros, pero este megámetro ya ocupa tres posiciones. Entonces decíamos que
acá está el 0, y acá estaríamos diciendo que equivale a 0.35 megámetros o a 350 kilómetros, ¿sí? Pero estábamos hablando que íbamos a pasar a metros, entonces, ¿qué hacíamos? Pues completábamos esta tablita y decíamos que equivalía a ¿qué? A 350.000 metros, ¿sí o no? Señor. Ok. Entre el kilómetro y el megámetro se multiplicaba o se dividía por 1000, porque acuérdese que si yo lo ubico hacia la izquierda, pues dependiendo del valor, o multiplico o divido. Generalmente, si lo pongo hacia la izquierda, en este caso lo estoy dividiendo por 1000 más. O sea, tomamos 350, ¿cierto? Porque entre el megámetro es como dividirlo por 1000 más. Entonces, acá obviamente me quedaba 0.35 megámetros. ¿Sí? Porque ya está acá, ya lo multiplico o lo divido por 1000. Si nos dijeran el valor bueno, otro valor, si nos dieran 750 decímetros y nos lo dicen, pásenlo a metros, ¿a cuánto equivaldría? ¿75 metros? A 75 metros, muy bien. Correcto, ¿por qué? Porque vea, aquí lo ubico, vea. Acá 0, acá el 5 y acá el 7. 75 metros o 7.5 ¿qué? Decámetros, ¿cierto? También lo podría interpretar de esa forma. Pero lo importante es que nos familiaricemos qué es un decímetro, qué es un centímetro, qué es un milímetro. En último caso, qué es una micra también, que son las más usadas. Y igual que los decámetros, los hectómetros, ¿sí? ¿Y los qué? Y los kilómetros, ¿cierto? Los kilómetros los usamos es para medir distancias, por ejemplo, entre ciudades o de una región a otra, o es básicamente las usamos es más que todo en las vías, en las carreteras, como la más conocida. Bueno, y el hectómetro, por allá ustedes han escuchado en, no sé, en las regiones de Cundinamarca o Boyacá, o hablan de la hectárea. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿No han escuchado hablar de la hectárea? Es una unidad que equivale a 100 áreas, pero el área no me acuerdo cuánto mide, profe. De ahí viene, hectáreas, ¿de qué? De 100 por 100. Pues obviamente que ya estamos hablando
de una medida de superficie. Las que estamos viendo es de longitud, o sea, distancia de un punto a otro punto. Y las de por ancho, por profundidad, pues son las famosas medidas de superficie, ¿cierto? Que conocemos que son la fanegada, la hectárea, son las más comunes en nuestro territorio, ¿cierto? Hablan otras, pero son menos conocidas. Pero como para que se familiaricen, cuando ustedes van por allá a una finca, hablan, no, que le venden, que la finca tiene 10 fanegadas. Entonces, ¿quién sabe qué es una fanegada? ¿Quién recuerda qué es una fanegada? ¿Nadie? Ah, profe, la he escuchado, pero no sé qué es. Una fanegada es un terreno que supuestamente si la tomáramos exacta, si la tomáramos tal como es, está diciendo que es un terreno que mide 80 por 80, ¿cierto? 80 metros por 80 metros. Eso no significa que si tengo un terreno de, ¿qué le digo yo? De 24, a ver, de acá que mida 120 metros, y acá tenga, a ver, ¿cuánto debería tener por el otro lado? ¿Quién me dice? Si una fanegada da 6.400 metros cuadrados, ¿sí o no? Creo que más adelante profundizamos sobre las áreas de superficie, sobre las medidas de superficie, pero como estamos es como dando una indicación, lo que hablaba de ahorita, por ejemplo, de la hectárea también, que es un terreno que dice que debería tener mínimo 100 por acá y 100 por acá, ¿cierto? Esta 80 por 80 pues es la fanegada, pero no significa que si este terreno por acá tiene 53.34 aproximadamente, no significa que también, si yo multiplico esto, me da casi los 6.400 metros cuadrados. Significa que también es una fanegada. Sino que me refiero es que la fanegada hace referencia a que debería tener a 80 por 80, básicamente. Pero si es rectangular y me está dentro de los 6.400, también digo que es una fanegada. ¿Me hice entender? ¿O no me entendieron? Señor, señor. Ok. Si no, como estamos en las medidas de longitud, es para que significa que este lado, ¿cierto? Mide 80 y este debería medir 100. De ahí se deriva la palabra hectárea, de
porque un lado, sus lados deberían ser de 100. La fanegada, pues, obviamente es 80 por 80, pero si esto me da 6.400, posiblemente sea una fanegada. O si me diera 10.000 metros, ¿qué? Perdón, 100% ¿nos da qué? Hace 10.000 metros cuadrados, también sería una hectárea. Pero si tiene otra medida, no sé, dividido, ¿qué le digo yo? A ver, cambiémosle un número. Si tiene un terreno de 120 por 83 aproximadamente, 83 pasadita, también significa que tendría una hectárea, porque está entre los 10.000 metros. Pero la palabra de hectárea se refiere a que debería ser un terreno cuadrado que debe tener como mínimo 100 metros por cada lado de longitud, ¿no? Vamos en las medidas de longitud hasta ahora, sino como para que ustedes vayan comprendiendo de dónde es que se deriva la palabra hectárea y obviamente la fanegada. Bueno. Si tenemos 375 kilómetros, sabemos que para que se convierta en metros, lo tengo que multiplicar por 10 a la 3 y en centímetros por 10 a la 6, a la 2. ¿Sí o no? Señor. ¿Cierto? Entonces quiere decir que en conclusión, a 375 lo tengo que multiplicar por 10 a la 5. Sí. Y que esto me dará 375 y por 100.000. ¿Cierto? Entonces, 3 es que decir que equivale a 37.500.000 centímetros. Ahora sí me captaron la idea. Decímetros está después de metros, ¿sí o no? Quiere decir que era 25 por 10 a la ¿qué? A la menos 1, ¿cierto? Eso para convertirlo en metros, pero como me lo están pidiendo en kilómetros, pues lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 3. ¿Me hice entender? Entonces da 25 por 10 a la menos 4. Ustedes dirán, pero uy, ¿cómo así, profe? ¿Por qué a la menos 4? Pues obvio. Menos 1 menos 3 da menos 4. ¿Y qué significa ese 10 a la menos 4? Significa que es 25 dividido por 10 a la 4. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, significa que este es como si lo tomara 25 y lo dividiera en 10.000. ¿Sí? Entonces, por allá, de acuerdo, si vimos ese tema de los decimales, divididos en múltiplos de 10, decíamos que era el 25 y que contábamos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Vea, 1, 2, 3, 4.
y decíamos que esto era 0.0025, ¿qué? Si me están hablando de kilómetros, sería este valor, 0.025 kilómetros. ¿Me hizo entender? ¿O se perdieron? Entonces, recordemos que las micras están más a la derecha de la tabla. Entonces, era decir, 358 centímetros. Ah, bueno, aquí ya no coloco centímetros porque supuestamente lo voy a pasar a micras. Entonces, lo tengo que multiplicar. Para milímetros será por 10 a la 1, ¿sí o no? O por 10, porque es la siguiente unidad de medida, ¿sí o no? Después del centímetro tenemos los milímetros. Y de esta dice que en ese campo lo debemos multiplicar por 10 a la 3. ¿Y eso equivale a qué? Pues a 358 por 10 a la 4. Y obviamente pues nos da 358 y los 4 ceros. Entonces estaríamos diciendo que equivale a 3.580.000 micras. ¿Sí? Entonces eso es lo que tendríamos que realizar. Bueno, voy a colocar otros dos para ver si me comprenden un poquito mejor. Estamos trabajando las más conocidas. Tenemos 452 metros y lo quiero pasar a kilómetros. De 10 por 1000, profe, ¿cierto? Lo tengo que multiplicar por 10 a la ¿qué? A la menos 3. ¿Cierto? O lo mismo que decir que 452 dividido por 10 a la 3 es lo mismo que 452 dividido 1000, ¿sí o no? Y que eso equivale a 0.452 kilómetros. Esa sería la equivalencia de 452 metros en kilómetros. Pero si no lo piden en micras, ¿qué tenemos que hacer? 452 multiplicado por ¿qué? Recordemos que las micras es como multiplicar por 10 a la 6, ¿cierto? Están los decímetros, los centímetros, los milímetros, y acordemos que entre milímetros y micras se multiplica por 10 a la 3, o sea, me da 10 a la 6, ¿cierto? Entonces esto les queda más fácil porque es a 452 agregarle 6 ceros. Y acá pues sabemos el valor numérico de esta equivalencia, o sea, en micras sería 452 millones, ¿sí?
Bueno, vamos a ver. Si tengo 1.525 kilómetros y quiero hallar en decímetros y en hectómetros, bueno, entonces primero lo vamos a hallar en decímetros. ¿Qué tenemos que hacer? 1.525 lo tengo que multiplicar hasta metros, sería 10 a la 3, y por 10 de los decímetros, entonces es como multiplicarlo por 10 a la 4, ¿sí o no? Porque vea, están los hectómetros, los decámetros y los metros, y luego siguen los decímetros, o sea, 10 a la 4. Entonces acá este valor, ¿a cuánto equivale? Entonces, pues este punto pues se desplaza 4 posiciones. Entonces, 1, 2, 3. Acá no está, pues es como decir que es equivalente a 15.250 decímetros. ¿Sí? ¿Y hectómetros? Es más fácil todavía. Tengo 1.525 y es como si lo multiplicara por qué. Vea, hectómetros, decámetros y metros, pues multiplicarlo solamente por 10 nomás, ¿cierto? En la siguiente posición. Entonces, pues este punto se desplazará una posición, entonces me queda que este es igual a 15.25 hectómetros. Espero que me hayan comprendido. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos para buscar sus equivalencias, teniendo en cuenta si son múltiplos o son submúltiplos. ¿Sí? O sea, si tenemos una medida grande como los kilómetros, si nos lo piden el valor en una medida más pequeña, ¿qué tendríamos que hacer? O viceversa. Espero me hayan captado. Y ahora sí vamos, dentro de las mismas medidas de longitud, tenemos estos rollitos de cable o rollos que trae 375 yardas. Pues primero tenemos que realizar o la equivalencia de cada rollo en metros y lo multiplicamos por 5, o hacemos de una vez la multiplicación y ahí hacemos la conversión. Cualquiera de los dos procedimientos es válido, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo y vamos a multiplicar los 5 rollos por 315. Es 5 por 315. Entonces, decimos que en cable tenemos 1575 yardas, ¿cierto? Es el producto de multiplicar 5 por 315. Quiero averiguar su equivalencia, ya dijimos que en metros, ¿cierto? Porque, pues, bueno, el sistema, lo que sea de inventarios, nos lo exige que lo debemos ingresar en metros. Entonces, ¿qué operación tendríamos que hacer? Entonces, Multiplicar. pues supuestamente pues lo tenemos que multiplicar por este valor, ¿cierto? Pero para los que se pierdan, pues sencillamente dicen
un metro, pueden hacer una regla de 3 simple, ¿no? Dicen, un metro equivale a ¿qué? A 0.9144, perdón, una yarda. Qué pena, una yarda equivale a 0.9144 metros. Entonces acá dice, si tengo 1575 yardas, pues ¿a cuántos metros equivale? Me va a salir la misma operación que les dije, pero para los que de pronto se pierdan, pues plantean una regla de 3 simple, ¿sí? Una yarda equivale a esto. Si tengo tantas yardas, ¿a cuánto equivaldrá? Entonces, pues decimos, X es igual a ¿qué? A este valor por este, vean, lo que yo dije, vean, a 1575 yardas, ahí coloco toda la nomenclatura, multiplicado por 0.9144 metros, o sea, las unidades de medida, ¿sí? Que es lo mismo, y lo divido, ¿por qué? Por una yarda, ¿cierto? Entonces, yarda con yarda, pues se cancela, ¿sí o no? Entonces ya observamos que todo me queda en metros, y tomo 1575 y lo multiplico por 0.9144. Pues acá no lo hacemos manual porque pues, nos vamos a demorar un rato ahí. Y como ustedes ya saben multiplicar, entonces pues ya les queda claro cómo es el procedimiento. Entonces, quiere decir que eso equivale a 1440, perdón, punto 18 metros, ¿cierto? Y ya vimos que este punto 18, ¿qué quiere decir? Que esa fracción son 18 centímetros, ¿sí o no? Ese pedacito, ese pedazo adicional es 18 centímetros, ¿sí? Si lo quisiéramos leer por partes, 1440 metros más 18 centímetros. Y de esa forma es que hacemos el cálculo para convertir una medida inglesa al sistema decimal, al sistema métrico, perdón, ¿sí? Entonces, muy fácil, es pura aritmética, no hay nada del otro mundo, es recordar lo que ya habíamos, pues si ya conocemos ese valor, decimos que los 5 rollos con 315 yardas equivale a 1440.18 metros. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Pues sencillamente decir que una pulgada equivale a ¿cuánto? A 2.54 perdón, a 0.0254 metros, ¿cierto? Entonces, me están preguntando el equivalente en pulgadas.
Pues sencillamente digo que cuánto equivale pues este valor, 1440.18. Otra vez planteo una regla de 3 simple. Les digo que X es igual a 1000, perdón, sí, a 1440.18 metros multiplicado, ¿por qué? Por una pulgada y dividido ¿en qué? En 0.0254 metros. Esta y esta tienen que estar en la misma unidad de medida. Yo no puedo colocar acá esto en metros y acá en centímetros. Eso es un error. Toca que ambas estén en la misma unidad de medida. Entonces acá pues la palabra metro se me cancela. Y esto al multiplicarlo por 1 pues seguirá siendo el mismo valor. Y lo que tengo que hacer es dividir por este valor. 1440.18 multiplicado por 1, pues seguirá siendo el mismo valor, dividido en 0.0254. Entonces, por ahí me equivoqué yo y ahora me salió error. 1440.18 dividido en 0.254. Entonces equivale a 5.670 pulgadas. ¿Sí? Es muy fácil, entonces. Pues primero, pues tenemos que multiplicar y saber realmente cuántos pies tenemos que trabajar. 10 por 920, pues dará. Realmente tenemos 9.200 pies. ¿Sí o no? De cable. Esa era la primera operación que teníamos que realizar. Y si nos preguntan que cuánto es en pulgadas, pues acuérdense que esto está en metros. Entonces, pues lo lógico es que lo pasemos a metros primero. Entonces, decimos que un pie equivale ¿a cuántos metros? A 0.3048. Entonces, si tengo 9.200 pies, ¿cierto? Bueno, esto es una F minúscula, yo no la puse mayúscula y es minúscula. ¿Cierto? 9.200 pies primero averiguo en metros, inclusive me dieron esa opción, averiguarla en metros. Entonces, pues la paso primero a metros. Entonces, digo, X es igual ¿a qué? Esto que multiplica 9.200 pies por 0.3048 metros y dividido un pie. La quiero hacer paso por paso para que no me pierda. Entonces, pies y pies es cancelado y todo esto sobre 1 pues seguirá siendo este mismo valor, entonces lo multiplico. Entonces,
9.200 por punto 3048. Equivale a 2.804.16 metros. Y si tenemos en cuenta lo que acabamos de ver de las unidades de medida, pues equivale a 2.804 metros más 16 centímetros. ¿Sí? Listo. Entonces, ya tenemos la primera. 2.804.16 metros. Y ahora, pues lo otro bien, ya es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahora dice que averigüen yardas en pulgadas. Entonces, bueno, si es en pulgadas, pues decimos que una pulgada equivale a 0.0254 metros. Entonces, ¿cuántas pulgadas equivale pues este valor ya? Porque ¿para qué lo voy a repetir si ya lo acabo de hacer? 2.804.16 metros. Planteo esta regla de 3 simple, ¿cierto? Pues, juega y juega. Entonces decimos, X, ¿a qué equivale? Pues, a este valor que divide 0.254 metros y a una pulgada por 2.804.16 metros, ¿cierto? Entonces, multiplico y divido metros y metros, pues se cancela, entonces ya me queda todo en pulgadas, vea. ¿Qué unidad de medida me queda ahí solita? Pues las pulgadas. Entonces digo, todo número multiplicado por 1 seguirá siendo el mismo número, ya queda 2.804.16, que divide, o lo divido, perdón, en 0.0254. Y ahí nos dice que nos da 110.400 pulgadas. ¿Cierto? Las pulgadas son, las conocemos con las comillitas o con la abreviación IN. ¿Sí? En algunos autores la escriben como IN. Entonces espero que ya hayan copiado la primera para poder hacer la de, si ya sabemos cuánto es la equivalencia en metros, pues decimos una yarda equivale a 0.9144 metros. Entonces, ahora, ¿cuántas yardas equivale 2.804.16 metros? 1.804.16 metros. Entonces decimos que X es igual a ¿qué? Entonces, X que multiplica con
O sea que divide con 0.9144, ¿cierto? ¿Sí? Esto acá, esto pasa a dividir. Y una yarda que multiplica por 2804.16 metros. Pues metros y metros cancelado. Entonces, observamos acá que cuál unidad de medida nos quedó sola, pues ya nos quedó las yardas. Entonces, allá está planteada la operación, únicamente es desarrollarla. Entonces, 2804 multiplicado por 1 seguirá siendo el mismo número, dividido en 0.9144. Entonces, quiere decir que eso equivale a 3066 puntos, con aproximación, 3066.67 yardas. Entonces, ese era todo lo que tocaba desarrollar. Entonces, ¿claro o hay alguna duda? Claro, profe. Ok. ¿Sí? Acá tenemos kilómetros, acá tenemos metros. Entonces, o esto lo pasamos a metros, o esto lo pasamos a kilómetros. Para saber la equivalencia. Entonces, pues la más fácil es pasar esto a metros y lo dividimos por este valor. Entonces, ¿y cómo nos quedaría entre la reglita de 3? Les decimos que una milla equivale a 1609.34 metros y la pregunta es que ¿cuántas millas? Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya dijimos que 2442.61 lo multiplico por 1000, me quedaría en 2.442.610 metros. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto lo multiplicamos por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces me da 244, ¿qué? 2.442.610 metros. Y ahora sí puedo hacer la operación. Entonces decimos que X es igual a 1609 que divide 0.34 metros que divide, y esto que multiplica una milla multiplicado por 2.442.610 metros. Pues acá metros y metros se cancela y observamos que todo ya nos queda en millas. Entonces hacemos la operación y ya obtenemos el valor en millas. Entonces, 2.442.610 dividido 1609.34. Entonces, quiere decir que la distancia entre Miami y Bogotá en millas es de 1517.8
15.77 millas aproximadamente. Digo aproximada porque aquí hay más decimales, ¿no? Pero ya son tan pequeños que pues podemos asegurar que esa es la distancia. 1517.77, ¿no? Acá me quedó como 2 puntos, pero lo voy a quitar para evitar confusión. 1517.77 millas. Entonces, de esa forma es que buscamos en las medidas de longitud las respectivas